Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la maestra Alejandra Soto Alfonso, directora general de Casas de la Cultura Jurídica, y del doctor Ricardo Sepúlveda, director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, les doy la bienvenida a la cuarta sesión del martes de jurisprudencia, jornadas de actualización en los sistemas de difusión y consulta de la jurisprudencia. Mi nombre es Fabiola Ramírez y voy a tener el gusto de fungir como anfitriona en esta sesión. Para las personas que nos acompañan por primera vez en esta actividad, les comento que el objetivo de estas jornadas es fomentar el conocimiento de la jurisprudencia a través de la utilización de los sistemas de consulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado para facilitar la difusión de los criterios obligatorios y relevantes emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación. De este modo, a través de los 4 módulos que integran las jornadas, se comparten conceptos y herramientas que les permitirán localizar las tesis jurisprudenciales, tesis aisladas y sentencias de su interés de manera rápida y efectiva. Hoy corresponde abordar el módulo 4, en el que conoceremos a detalle el JurisLex, sistema de consulta de tesis por ordenamiento, el cual tiene una nueva imagen y además de nuevas materias que estoy seguro que serán de su interés. La instructora de esta sesión es la maestra Claudia Maldonado, quien es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, maestra y doctorante por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como directora de Sistematización Jurisprudencial y Administración del Conocimiento en la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis y además es responsable del sistema de consulta por ordenamiento JurisLex. Antes de cederle la palabra a la maestra Maldonado, me gustaría recordarles que los videos de los módulos anteriores se encuentran disponibles para quienes quieran consultarlos en la plataforma Módulo de Casas de la Cultura Jurídica, en el canal de YouTube y en la cuenta de Facebook de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradezco nuevamente su presencia e interés en estas actividades y les recuerdo que quedamos atentas a las preguntas y comentarios que nos haga favor de realizar. Ahora le cedo la palabra a la maestra Claudia Maldonado. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia. Muchas gracias, maestra Fabiola. En esta ocasión, agradeciendo su presencia, les damos la bienvenida para conocer JurisLex, este sistema de consulta de tesis por ordenamiento, del cual muchos de ustedes ya tienen conocimiento. En esta ocasión les venimos a presentar cuál es su funcionalidad y las ventajas que ofrece este sistema de consulta. Como ustedes pueden observar, estamos viendo una nueva imagen que se lanzó el pasado mes de septiembre con motivo de su segundo aniversario ya en la plataforma en internet, a efecto de que ustedes consulten las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas agrupados y asociados a los ordenamientos, los cuales están agrupados por materia. En esta ocasión, quiero que ustedes visualicen cuál es la forma más fácil de consultar los criterios que ha emitido el Poder Judicial de la Federación a partir de la materia, obviamente atendiendo al ordenamiento al cual están asociados. Y hemos tenido la intención de que para facilitarles esta localización de criterios puedan consultar las materias, que es constitucional, verificando cada uno de estos apartados, la materia de amparo, la materia civil, la materia fiscal, laboral y de seguridad social, mercantil, penal, propiedad intelectual, agraria, administrativa, competencia económica, telecomunicaciones, radiodifusión, la materia financiera y la más reciente, la materia ambiental. El objetivo de ello, como les decía, es ingresar a cada una de las materias que ustedes elijan atendiendo al tema, a la materia, y en este caso ya sea simplemente seleccionando el icono de la materia directamente a un apartado, o bien tenemos la opción de seleccionar directamente la denominación de la materia. En este caso estamos hablando, ingresando a la materia constitucional, la cual podemos visualizar del lado de izquierdo cuáles son los apartados que integran esta materia. ¿De acuerdo? En primera instancia tenemos una consulta por ordenamiento donde se visualizan los ordenamientos que están asociados a la materia constitucional, actualizados al mes que viene en la parte superior. Quiero recordarles que estas materias se actualizan mes a mes. Una vez que las tesis se publican
en el semanario, se actualiza la Gaceta, es cuando nosotros obtenemos la información con los mismos datos en cuanto a las tesis y procedemos a su actualización. Próximamente en estos días ya visualizarán información actualizada al mes de septiembre. Y es una actualización que nosotros hacemos desde el punto de vista legislativo y en cuanto a los criterios aislados y jurisprudenciales. Para ello es importante que ustedes ingresen o seleccionen el ordenamiento de interés, en este caso la Constitución Política de Estados Unidos. Muy importante que al momento que ustedes están consultando el ordenamiento, siempre nos van a indicar en qué ordenamiento nos encontramos. Tenemos dos opciones de localizar la información de manera rápida con un filtro que es, por ejemplo, si ponemos la materia de armas, la palabra, vamos a ver atendiendo, indicando en el cuadro de texto de los artículos, nos va a destacar la palabra que estamos buscando y el total de los artículos que contienen esta palabra. Igualmente lo podemos hacer en lo que son las tesis y lo que son los conceptos, ¿de acuerdo? En la parte superior tenemos una lupa que nos va a permitir hacer una búsqueda más específica, el cual vamos a ver más adelante. Pero aquí lo que me interesa que ustedes vean es que podemos tener lo que es el texto del ordenamiento que estamos consultando del lado izquierdo. En la parte central vamos a visualizar todas las tesis que me están interpretando únicamente al texto que estoy consultando, las cuales son 6,344. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta que estas tesis me están interpretando al ordenamiento y es un ordenamiento vigente al mes que estoy consultando. En la parte inferior de este ordenamiento puedo visualizar el decreto de promulgación, que le doy un clic y aparecerá cuál es el decreto, donde me va a indicar cuál es la última fecha de reforma que se ha aplicado a este ordenamiento. De tal manera que si yo estoy consultando un ordenamiento, estas 6,344 tesis me están interpretando el ordenamiento vigente. Adicionalmente, estos artículos que están en color negro, como los podemos observar, significa que tienen criterios asociados que han sido interpretados o presentan algún criterio genérico en relación a las tesis asociadas al mismo. En la parte central vamos a visualizar las tesis. Nosotros vemos tesis en color negro que corresponden a tesis jurisprudenciales y las tesis en color claro o gris corresponden a criterios aislados, ¿de acuerdo? Y en la parte derecha nosotros tenemos lo que es un índice de conceptos. Este índice de conceptos nos va a reflejar cuáles son las principales figuras, conceptos que aparecen en esta ley que estamos consultando. Muy importante, si nosotros no estamos familiarizados cómo buscar en la materia constitucional y nos dicen, oye, queremos buscar, ¿cómo buscamos? En el ordenamiento, en las tesis, en los conceptos. Depende mucho si ustedes no tienen idea o quieren saber qué temas aborda. El índice de conceptos jurídicos es muy buena herramienta para saber ustedes qué temas pueden consultar, ¿de acuerdo? En la parte superior nosotros tenemos la opción de búsquedas que yo les decía. Podemos consultar, en este caso, si nos interesa, por ejemplo, el principio pro persona. En este principio pro persona podemos marcar, de decir, quiero todos los artículos que vengan o me indiquen la palabra por persona, todas las tesis en el rubro, en el texto y en los conceptos jurídicos. Doy en la parte inferior que buscar y en este apartado me va a indicar el resultado. Como no hay un ordenamiento que justamente me esté indicando, ¿sí? En la parte inferior, que en ese articulado venga la palabra por persona, no me va a mostrar ningún resultado, pero en tesis tengo 113 tesis. Estas 113 tesis que si yo pongo el cursor, me va a indicar en el cuadro de texto dónde está la palabra pro y persona. Ahora, si ustedes observan, me trae todo lo que sea pro persona o pro espacio persona. Yo puedo hacer mi búsqueda también en los mismos términos, simplemente ponerlo entrecomillado, ¿de acuerdo? Poner pro persona. Y ahí tengo la seguridad y la certeza que en las tesis que estoy buscando, por ejemplo, me va a traer la denominación de pro persona. Observen, me reconoce las frases. Al igual de los operadores lógicos que utilizamos en la búsqueda en tesis en semanario, que son el asterisco, que es inclusión, o que es exclusión, n excepción, obviamente esos mismos operadores lógicos yo los puedo utilizar en Yurilex. Las comillas y el asterisco también son comodines que yo puedo utilizar y siempre de un resultado me va a indicar qué fue lo que consulté y cómo lo consulté y en qué apartado, en artículos, en tesis o en el índice de concepto. Observarán mi resultado que viene marcado y me va a decir que hay 92 tesis, las cuales yo puedo marcar cada una de ellas o marcar la totalidad si es mi intención visualizar. Y también aquí yo las puedo simplemente
visualizar y yo puedo ordenarlas alfabéticamente, ¿ok? Incluso de este resultado yo puedo establecer un filtro, simplemente poner control convencional, donde venga la palabra convencional, y únicamente de este resultado me traerá todas las tesis que hablan de convencional, perdón, o lo que venga de manera subsecuente. Si yo visualizo, para visualizar las tesis basta que yo las marque o ponga la totalidad de marcar y en el botón de visualizar podré visualizar estas tesis. Observamos que son los mismos datos de publicación. Las tesis se publican primero en su medio oficial, que son el semanario semanal, ¿sí? Del Semanario Judicial de la Federación, y luego yo tomo esta información y la incorporo en JurisLex. Asimismo, como estas tesis que me hacen referencia a un texto legal, a una tesis, a una ejecutoria, yo simplemente le voy a dar clic para efecto de yo tener esa información. ¿De acuerdo? Si ustedes observaron aquí hay una tesis que aparece con un fondo rojo. Quiere decir que esta tesis yo simplemente no la tengo en la materia. ¿Por qué? Si ustedes observan en la parte inferior tiene una nota que me dice este criterio integrado jurisprudencia. Muy importante que ustedes tengan la certeza de que cuando una tesis integra jurisprudencia, esa tesis aislada se retira y se deja la jurisprudencia. Cuando tengo tesis que contienden en contradicción, elimino esas tesis de contradicción y prevalece la jurisprudencia, de tal manera que todas las tesis que son superadas, republicadas, canceladas, se eliminan de la base de datos para que ustedes consulten los criterios que son aplicables, invocables y que atienden a la legislación vigente que estamos consultando, ¿de acuerdo? Ahí no se preocupan si esta tesis ya fue superada, se aplica, etcétera. Y si tengo una tesis, se hace referencia a otra tesis que está vigente, bueno, nos va a llevar a la información, ¿sí? Y en la parte inferior vamos a poder visualizar su información relacionada. Regresando con la tesis anterior que estábamos visualizando, no era esta, sí era esta. Ok, vamos a ver toda la información, ok. Si me hace referencia a una ejecutoria, a una sentencia, etcétera. Y si hay ligas, aquí van a aparecer y me van a remitir la información. Asimismo, si se trata de jurisprudencia, en la parte inferior viene ejecutoria y yo podré visualizar la ejecutoria y obviamente la tesis. Y voy a poder hacer búsquedas por palabras y simplemente me va a remitir al texto que estoy consultando. ¿De acuerdo? Ok. También es importante que cuando yo consulte una tesis, en la parte inferior puedo visualizar la información relacionada a esa tesis. Es decir, esta tesis que estoy visualizando me está interpretando que el artículo primero constitucional. Y aquí me indica en la parte inferior que está asociado al párrafo 2 del artículo primero constitucional, que es justamente aquel que me define la doctrina del principio pro persona. Del lado derecho también tengo que esta tesis se refiere o se relaciona al principio pro persona, lo que me va a permitir visualizar. A ver, yo quiero ver el principio pro persona desde el punto de vista de derechos humanos o principio pro persona como concepto, el cual yo podré seleccionar y en la parte inferior me da visualizar y podré visualizar el concepto, ¿sí? En la regulación, primer artículo, artículo primero, segundo párrafo, y en la parte inferior todas las tesis, 105 tesis que me hablan del principio pro persona. Lo puedo visualizar en 10 registros, en 20 registros o 50 registros. Y a partir de esto puedo hacer mis filtros, una búsqueda a través de filtro, ¿sí? Los puedo ordenar alfabéticamente por número de registro digital, por tesis o atendiendo a la fecha o localización que es el número de publicación, ¿de acuerdo? Ok, ahora, también es muy importante que si nosotros nos regresamos a la legislación que estamos consultando, si es de nuestro interés, quiero conocer qué se ha interpretado en relación a el artículo 7º constitucional o al artículo 4º constitucional, que es el artículo de familia. Simplemente los puedo visualizar, marco uno o varios, se van a visualizar los artículos. Voy a ver el texto nuevamente, si me hace referencia a algún artículo, tengo la certeza de que me hace referencia a ese artículo. Y en la parte de abajo del artículo que yo estoy consultando viene un icono que es desarrollo legislativo. Aquí me va a indicar la evolución histórica que ha tenido este artículo. Observemos marcando en cada uno de sus párrafos que integra el artículo. Y en la parte inferior me va a indicar cuántas veces y en qué fecha se ha modificado, de tal manera que en la parte inferior me puedo decir, yo quiero conocer el texto vigente en el 1983, le daré un clic. El texto original
de promulgación, observaré, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una gran herramienta para conocer el texto vigente en alguna época determinada, ¿ok? Ahora, si nosotros también nos vamos al artículo que veníamos consultando, siempre el artículo que estamos consultando en la parte inferior viene la información que me está interpretando el artículo cuarto. 380 tesis que me están interpretando solamente el artículo cuarto, y del lado derecho este índice de conceptos que me manejan las figuras contenidas en este artículo cuarto. Derecho a la igualdad, derecho igualdad entre el hombre y la mujer, protección a los menores, protección a los hijos, de tal manera que si yo empiezo a conocer el texto constitucional o del ordenamiento que es de mi interés y yo empiezo a analizar la información, yo puedo llegarme a la información, probablemente sea mi interés, derecho de protección a la salud o a la familia, hijos, derechos a decidir sobre el número de esparcimiento, protección de la familia. Bueno, diré, a ver, vamos a darle un clic y me llevará justamente a la protección de la familia, ¿de acuerdo? Y cuando yo seleccione este concepto, veré la información que está refiriéndose a la interpretación de la familia, desde el punto de vista del matrimonio, del concubinato, de uniones de hecho, etcétera, etcétera. Cada vez que yo le dé un clic a otro tema, la información legislativa y normativa se me va actualizando, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos también, esto es en cuestión de consulta por ordenamiento. Tenemos también la consulta por tesis. Aquí me va a indicar la totalidad de tesis que aparecen en la parte inferior. 6,651 tesis. Es decir, que está asociado a todos los ordenamientos de la materia constitucional, la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y sobre la misma puedo hacer la búsqueda que yo tenía en este aspecto. Muy importante recordar que yo puedo buscar únicamente en tesis. ¿Por qué? Porque yo estoy consultando tesis. ¿Ok? Yo puedo buscar por número, a lo mejor por un número de tesis, ¿sí? Por número de registro digital, y me va a llevar justamente a consultar el registro digital. Yo puedo buscar simplemente por alguna palabra o búsqueda, por ejemplo, vida privada, yo puedo poner vida privada y religión. O no puedo poner religión, aunque ponga religión, o puedo omitir religión, se entiende que me va a buscar todo lo que aparezca en ese concepto. Si yo le doy buscar, ¿sí? Automáticamente vienen 4 tesis. Pero es muy importante que también sepamos que si hay alguna tesis que es de mi interés, que se me hace interesante, autonomía progresiva, ¿sí? Me va a indicar qué artículo se está interpretando. Párrafo 9 del artículo 4 constitucional también me interpreta el 24 y 29. ¿Qué otros derechos se pueden relacionar? ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, veamos esta, derecho a la vida privada constituye una garantía. Puede ser que esta tesis sea de mi interés. ¿Cómo saber qué más tesis se relacionan con este tema? Muy importante, como se trata de una tesis aislada, no aparece en esta parte la ejecutoria. Bueno, una forma que yo les sugiero es simplemente seleccionar el asunto, el precedente, ¿ok? Y nos vamos nuevamente a la búsqueda. Nos regresamos nuevamente al apartado de consulta por tesis en esta pantalla, en esta pestaña, y vamos a poner el número de expediente. Si yo selecciono entre comillas, ¿sí? Para que me traiga exactamente este número de expediente en la parte de precedentes de la tesis, vamos a ver no 4 tesis, vamos a ver justamente 11 tesis. Estas 11 tesis, observen que me las trae atendiendo a que derivan del mismo asunto. Que observamos aquí, si yo estoy buscando vida privada y religión, probablemente son asuntos que se derivan del mismo asunto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero que probablemente por la palabra que yo busqué, no necesariamente las voy a obtener. Entonces, si hay alguna tesis que ustedes tengan por materia, una palabra clave, búsquenla y empiecen a buscar y poner más elementos, o a partir del amparo del asunto, del precedente, podrán obtener más información. Y si observan, que todos estos asuntos vienen de estas tesis, que son criterios distintos. Aquí me habla de la vida privada como tema principal, constituye una garantía frente al Estado. Vamos a ver que también me estamos hablando de derecho a la vida privada familiar, autonomía de los padres. Aquí es importante porque si ustedes observan algo importante es que en el texto de estas tesis,
¿sí? No me está hablando de un artículo en específico. Es una tesis que tiene un análisis constitucional y que lo emite la primera sala. La ventaja que tenemos en estos criterios es que esto es doctrina, estas hipótesis, estos conceptos, esta autonomía, nosotros la podemos hacer valer en cualquier asunto, en cualquier estado y decirle, oye, señor juez, ¿sabes qué? La vida privada es autónoma. Tengo derecho a mi vida privada familiar, ¿de acuerdo? Siempre, ¿por qué? Porque ya lo dijo la primera sala. Y esto es cuando esto se convierte en doctrina que ustedes pueden tomar para su argumentación, para su investigación, para sus trabajos de la escuela, o si ustedes, si alguien nos acompaña, que nos daría mucho gusto, que no estuviera involucrado en el área legal, que no fuera abogado, estudiante, puede saber decir, a ver, tengo derecho a que se me respete, yo puedo decidir cómo vamos a establecer, cómo nos vamos a comportar, cuáles son nuestras costumbres, claro que sí, siempre y cuando obviamente no vulneren los derechos de las propias personas que viven en familia, es decir, una violencia familiar, algo así. Fuera de eso, adelante, ¿de acuerdo? Entonces, yo los invito a que hagan búsquedas por temas. Si no saben qué buscar, cada una de las materias les ofrece herramientas que vamos a ver en un momento. También tenemos la herramienta de desarrollo legislativo. La herramienta de desarrollo legislativo, muy importante, nos va a indicar cuántas veces ha sido modificada la Constitución. Si alguien de ustedes lo sabe, genial, nos los puede compartir. O si no lo sabe, en la parte inferior dice 261 veces. Reformas al texto, no decretos que reformen el decreto de reforma, no. Texto que esté reformando directamente al texto de la Constitución o los transitorios directamente. Yo puedo visualizar 10 fechas, yo puedo visualizar 20 o 50. La ventaja es que yo tengo que selecciono la fecha que sea de mi interés y va a aparecer un documento en formato PDF que me va a indicar cuál es el texto en esa fecha, indicando si fue adicionado, en qué fecha, cuándo fue reformado, para efecto de conocer el texto en la época que es de mi interés. En la parte inferior me va a indicar la fecha del decreto que estoy consultando, ¿de acuerdo? Y si yo selecciono ya sea la consulta de texto vigente o simplemente alguna fecha, voy a visualizar el texto de la Constitución. Si nosotros observamos que tienen diferentes colores, es porque en la parte inferior me va a indicar, a ver, si el artículo está en verde, es que ha tenido alguna reforma desde la promulgación, desde 1917 a la fecha. ¿Cuál es la fecha que estamos? Bueno, recordemos que seleccionamos 28 de mayo 2021. Si está en color naranja, es que en esta fecha tuvo reforma. Si está en color negro, es que nunca ha sido reformado. Y en color azul, es que está adicionado. ¿Cuáles son los artículos reformados en esta fecha? Para no hacer una búsqueda específica, pues simplemente tengo un botón que me dice ver artículos reformados en esta fecha y voy a tener la certeza de que me va a indicar que el artículo 73 se reformó en esta fecha, ¿de acuerdo? Este mismo artículo lo puedo visualizar, sí. Algo importante, si yo estoy consultando este texto de reforma y yo quiero hacer una búsqueda de decir, por ejemplo, no sé, vida privada, yo puedo hacer una búsqueda y me va a traer el artículo, los artículos que se refiere a vida privada como tal y simplemente visualizar y me remitirá justamente al artículo sexto constitucional, las tesis que me interpretan, que son 189, y un índice de conceptos que me dice, ¿sabes qué? La vida privada se relaciona con libertad de expresión, derechos humanos, datos personales, acceso a la información, libre acceso a la información, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y por último, en este apartado tenemos instrumentos jurídicos internacionales. Los instrumentos en materia de derechos humanos que están agrupados por conjuntos de principios, convenciones, convenios, declaraciones, pactos, reglas, o puedo visualizar todos. Muy importante que ustedes observen que si yo estoy hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, voy a visualizar el texto. Aquí vamos a ver que hay artículos en claro, en color gris, porque no han sido interpretados, por lo menos hasta el momento, en color oscuro, que sí tienen tesis relacionadas. Y vamos a ver que aquí en la parte central tenemos 203 tesis. Muy importante, esta convención americana la podemos consultar en materia mercantil, civil, agraria, laboral, penal. Va a ser el mismo texto normativo, pero las tesis van a ser diferentes. Aquí tenemos tesis constitucionales. En materia mercantil vamos a tener las tesis mercantiles, por ejemplo, que me hablan de la usura, acceso a la tutela judicial efectiva.
En materia civil tenemos mucho, la misma convención se utiliza también para interpretar cuestiones de protección de violencia intrafamiliar, interés superior del menor, materia de alimentos, etcétera. En materia agraria, los derechos agrarios, etcétera. Entonces, aun y cuando veamos el mismo ordenamiento, las tesis son distintas. Recordemos que las tesis tienen 6, se clasifican en 6 materias: penal, administrativa, civil, laboral, constitucional y tesis comunes. Comunes son aquellas que derivan de la interpretación o durante la tramitación del juicio de amparo, ¿de acuerdo? Algo muy importante es que si ustedes observan, se han abierto conforme navegamos una serie de pestañas, lo que permite que ustedes puedan regresar a una búsqueda o a una información sin tener que avanzar o regresarse en el navegador. Si yo simplemente cierro la información, puede ser por pestañas o simplemente con este tache, simplemente se borra todas las pestañas. Pero si yo voy a la parte superior, que es en esta casa romana, me va a llevar al menú principal. Y si yo cierro, apago y regreso, con simplemente darle un clic en el icono y abrir cualquier apartado, se me va a conservar esta información. Ahora, si es de mi interés que ya no tenga esta información, bastará que abra la misma materia simplemente con la denominación para que aparezca el texto libre de pestañas, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, ahora vamos a ver la materia de amparo. En la materia de amparo, muy importante, vamos a ver apartados diversos. En este caso estamos hablando de que se integra por 2 ordenamientos: la ley de amparo vigente y la ley de amparo abrogada. La ley de amparo abrogada la seguimos conservando. Jurilex se caracteriza por tener legislación vigente. Tenemos algunas excepciones atendiendo a las peticiones de los propios consultantes. Si ustedes tienen alguna petición, sugerencia, mejora, comentario, agradecería mucho que lo expusieran. ¿Por qué? Porque estos sistemas de consulta están hechos para ustedes. El objetivo de Jurilex es que ustedes tengan acceso al criterio, ¿sí? Porque recordemos que tenemos más de 250,000 de tesis, de criterios de jurisprudencia aisladas en el semanario, ¿de acuerdo? Más de 250,000. ¿Cómo encontrar el criterio que realmente estoy utilizando? Jurilex les ayuda a, primero, agrupando por ordenamiento, por materias y las tesis asociadas al ordenamiento, al artículo, a la porción normativa, a la fracción de ese artículo. Tengan la certeza que si está vigente ese criterio, ahí va a estar asociado. En este caso, la ley de amparo, si nosotros observamos y ponemos el cursor aquí, vamos a observar que la última tesis que tenemos es justamente de agosto. La ley de amparo abrogada sigue siendo una ley vigente para muchos asuntos, por lo cual sigue siendo interpretado. Consideramos conveniente que debe seguir a la vista, a la consulta, porque tiene 12,826 criterios asociados, ¿de acuerdo? Algo también muy importante, vamos a visualizar que tenemos en la parte superior una correlación de articulado. Hay muchos abogados que se sabían de memoria la ley de amparo abrogada. Bueno, aquí tiene una correlación aprobado y elaborado por la Suprema Corte, donde me dice, a ver, el artículo 3 de la ley abrogada corresponde al 3 vigente, sí. El artículo 9 de la ley abrogada corresponde al 7 de la ley vigente, o viceversa. Si yo tengo un asunto y decía, a ver, ¿cuál era el artículo actual, pero correspondía al anterior porque había un criterio? Bueno, aquí digo, el artículo 10 corresponde al 13. Y no obstante esta tabla, también yo tengo la certeza que si yo voy al artículo 9, por ejemplo, tiene una liga que me va a remitir justamente a su correlación, que es el artículo 7 de la ley de amparo vigente. Estas leyes de amparo, tanto la vigente como la abrogada, también tienen un desarrollo legislativo y me va a indicar en la parte inferior las tesis y el índice de conceptos, como ya lo habíamos visto anteriormente. Algo adicional que viene aquí, muy importante, en la consulta de tesis, si yo quiero hacer una búsqueda, es muy importante hacer búsquedas generales. Si yo estoy hablando de interés jurídico y creo que también hay legítimo, si no sé qué es, si no me queda qué es esto, pues puedo hacer unas búsquedas en Jurilex con estas figuras y me va a traer tesis. ¿Qué es el interés jurídico? ¿Qué diferencia hay interés jurídico o interés legítimo? ¿Quién tiene interés legítimo en el juicio de amparo o interés jurídico en el juicio de amparo? Observamos que en este caso tenemos 91 tesis. Yo las puedo agrupar, simplemente aquí tengo mi resultado y las puedo agrupar por orden alfabético, ¿de acuerdo? También en el mismo consulta por tesis, si dentro de estas tesis que yo estoy consultando, que son 17,974 en total de la ley de amparo vigente,
vigente y abrogada, en la parte superior observen que yo puedo filtrar o acomodar por orden alfabético, es decir, todas las Fs, firma electrónica, juicio contencioso, por ejemplo, I, ¿no? Instituto, interés, improcedencia, P, pruebas, principios, bueno, lo pongo en orden alfabético, pagaré, pruebas, etcétera, ¿ok? Pero también tengo la ventaja que me va a indicar, yo nada más quiero ver jurisprudencia, sí, hay 4.306. Y, oye, yo nada más quiero ver las jurisprudencias por un sistema de integración, por contradicción, o recuerdo que había una reiteración, una contradicción, bueno, ya tengo un resultado y sobre esto puedo hacer un filtro determinado, ¿de acuerdo? Ok, también la materia de amparo me ofrece un diccionario jurídico de amparo que se elaboró a partir de la legislación abrogada, ¿sí? En donde si yo selecciono cualquiera de los conceptos que aparecen en este listado, que son 171 conceptos, en la parte, ustedes van a ver en la parte superior, viene una doctrina, un concepto que se elaboró a partir de esos criterios que vienen en las tesis y aquí vienen en la parte inferior. Y también en la parte de artículos viene la legislación que sustenta justamente este concepto, ¿de acuerdo? Ustedes pueden hacer búsquedas, por ejemplo, indirecto, si no les queda claro que es indirecto, bueno, entran aquí, saber qué es el amparo indirecto o vistancial o suspensión en el amparo y bueno, aquí vendrá una propuesta de definición, ¿de acuerdo? También en materia de amparo tenemos aquellos acuerdos, reformas constitucionales y documentos que creemos que es importante para ustedes. Por ejemplo, la reforma en materia de derechos humanos, en las cuales yo puedo visualizar a partir de una pantalla emergente la publicación oficial o si es de mi interés puedo descargar esta documentación, se abre una página alterna, ¿sí? Y yo visualizo el documento, ¿ok? ¿Sí se está viendo? Sí, sí se está viendo, perfecto, ¿ok? Entonces es importante ver qué es lo que quieren hacer. Aquí viene la reforma a la ley de amparo, viene la reforma de derechos humanos, viene el acuerdo por el que se da inicio a la 10ª época, a la 11ª época, los acuerdos por los cuales se establece el requerimiento de la firma electrónica, la creación de nuevos órganos, el acuerdo del Consejo de la Judicatura por el cual se establecen los plenos de circuito y próximamente los plenos regionales y todos aquellos acuerdos que creemos que son de interés para ustedes, aquí lo podemos consultar. El acuerdo famoso 1-2021 que si ustedes ya lo han de conocer, por el cual se da inicio a la 11ª época y vienen las bases específicas de la publicación de los criterios en el Semanario Judicial de la Federación que me indican que una vez que se publique el criterio jurisprudencial contenido en una tesis o ejecutoria derivado de acciones o controversias constitucionales en el semanario será obligatorio, será de observancia obligatorio para todos los operadores jurídicos, ¿de acuerdo? Y la ley de amparo, la nueva ley de amparo, perdón, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación a partir de su reforma, que es una nueva ley del 7 de junio. Y muy importante conocer también, vamos a ver en la reforma legislativa, esta reforma del 7 de junio de 2021, que fue una reforma que motiva al inicio de la 11ª época. Recordemos que viene de una reforma constitucional del 11 de marzo, muy importante, y observemos cuántos artículos son los que se reforman en la ley de amparo, entre ellos las formas de integración de la jurisprudencia por precedentes obligatorios que también tenemos en el apartado, ¿ok? Bueno, tenemos aquí la ventaja que tenemos el desarrollo legislativo de la ley de amparo vigente y de la ley de amparo abrogada, obviamente está con mayor número de reformas que son 38 reformas. Tenemos también otro apartado muy interesante que es criterios de improcedencia. Aquellas jurisprudencias que han determinado que es improcedente la suspensión de amparo. Tenemos 94 frases que me indican cuando es en actos consumados, en apariencia del buen derecho, tratándose de Ministerio Público, orden de cambio de adscripción o rotación, etcétera, ¿de acuerdo? Nosotros las vamos a poder visualizar en este contenido y su información relacionada, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, ahora pasemos a la materia civil. La materia civil igualmente con la misma funcionalidad que hemos visto anteriormente, pero aquí la materia civil nos ofrece una compilación de 297 ordenamientos. Recordemos que en la materia civil tenemos toda la materia contractual y todo lo que es materia familiar. En la parte superior
tenemos un clasificador que me dice qué es lo que quieres visualizar. Acuerdos, códigos, convenios, pactos, protocolos, reglamentos. ¿Dónde quieres? ¿Quieres legislación federal, general, internacional o local? O bien, si es de su interés o alguien de aquí nos acompaña de alguna entidad de la República que nos gustaría que nos indicaran, queremos la legislación de Guanajuato, le damos un clic y vamos a visualizar la legislación de Guanajuato, legislación civil y en su caso la legislación en materia familiar, si es que viene. Importante, esta legislación es la legislación que ha sido interpretada hasta el momento. Sabemos que hay muchísimo más legislación, pero si no ha sido interpretada, no la incluimos en este caso. ¿Por qué? Porque ustedes van a entrar a Juslex para ubicar el criterio aislado o jurisprudencial de interés, ¿de acuerdo? Si hablamos del Código Civil de Guanajuato, en la parte inferior nos va a indicar cuál es su última reforma, nos va a decir que es del 1 de noviembre de 2019, que es un código publicado en 1967 y su acuerdo y decreto promulgatorio. Algo muy importante también, recordemos artículos interpretados, artículos no interpretados, y si nos vamos al último del registro, vamos a ver que en todos los ordenamientos, salvo el que aparezca en desarrollo legislativo, que es el Código Civil Federal en este caso, todos tienen lo que conocemos como extractos, ¿ok? En estos extractos, siempre que un ordenamiento tiene una reforma, elaboramos un extracto, lo voy a ir en la parte inferior, que me dice dónde se publicó, periódico oficial, de qué fecha, cuándo es la fecha de promulgación, el decreto, en qué consistió, en qué reforma, qué se reformó, el artículo 115, etcétera, y el transitorio. Esto nos ayuda ¿para qué? Para saber las reformas, pero si yo estoy consultando el artículo y en la parte inferior yo quiero, déjenme marcar, si estoy buscando, por ejemplo, el artículo 115, me va a llevar al artículo 115, ¿sí? Y también si ha tenido alguna reforma, voy a ampliar mi margen de búsqueda a 50 registros, ¿sí? Me va a indicar, oye, te aviso también que ha tenido 2 reformas, el 27 de diciembre y el 1 de julio, ¿de acuerdo? Ahora, importante ver, entonces si yo visualizo el artículo y hasta el momento no ha sido interpretado, pues voy a conocer el texto como está de carácter vigente, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, si yo estoy analizando un artículo, bueno, aquí súper fácil, si está en artículo en negritas, voy a visualizarlo y voy a saber que ha sido interpretado. ¿De acuerdo? Ok. Algo también importante que tenemos aquí en materia de ordenamientos es que quiero que ustedes observen. Cuando yo hago una búsqueda, selecciono un artículo y yo voy a hacer una búsqueda en este artículo, ¿de acuerdo? Si yo me regreso a los ordenamientos y es de mi interés, voy a ampliar mi margen de búsqueda de visualización. Y si es de mi interés hacer una comparación, a ver, quiero Distrito Federal, quiero el Código Civil de Aguascalientes, lo marco, Baja California Sur, y puedo ir marcando todos aquellos, Durango, por ejemplo, Guanajuato porque ya lo tenía marcado, Chihuahua. Y sobre esto quiero buscar todo lo relativo a concubinato. Voy a poner concubin asterisco. Palabra raíz concubin. Quiero que me traigas concubino, concubina, concubinarios, concubinato, etcétera. Y quiero que lo marques todos los artículos. Ojo, todos los artículos. Si yo decido darle o seleccionar libro, título y capítulo, es porque me vas a traer y me vas a visualizar todos los capítulos o títulos que vengan con la palabra de concubinato. No obstante que los artículos no tengan la palabra, me va a traer los artículos de ese capítulo. Entonces, podemos marcarlo o no marcarlo, lo podemos omitir y tener todas las tesis que se refieren a la figura jurídica. No marco el texto porque recuerden que la palabra, lo que me importa es concubinato, entonces la figura jurídica es el concubinato y eso está en el tema. Hago una búsqueda y observen mi resultado. Aquí me va a decir, ¿sabes qué? En 7 ordenamientos obtienes en 102 artículos todo lo relativo o la regulación de la palabra concubinato y nosotros observamos, ¿ok? Aquí tengo este resultado, simplemente acción plenaria, mi tema principal, ¿ok? Concubinato, derecho, elementos, inexistencia, etcétera, ya podré yo visualizarlo. De tal manera que amplío mi margen de visualización y observamos Código Civil Federal, Código Civil de Aguascalientes. Si es de mi interés consultar nada más estos artículos, pues los seleccionaré y automáticamente los visualizo. Veré el articulado,
y en su caso, la información relacionada, que es la tesis que me interpreta. ¿De acuerdo? Entonces es importante que quiero hacer. Ahora, si yo quiero buscar en los 297 ordenamientos, podemos hacer la misma búsqueda. Podemos hacer la búsqueda de concubinato, concubinato, la palabra. O saben que también puedo buscar adopción. Adopción. ¿Ok? Nada más quiero articulado. Y quiero tesis y quiero índice de conceptos. Busco en la parte inferior y voy a tener un resultado. Acuérdense que fui a la búsqueda global y la búsqueda global me va a buscar en toda la información de la materia. Legislación, 297 ordenamientos, todas las tesis, etc. Observamos mi resultado. En la parte superior me va a decir qué busqué y qué apartado seleccioné. Y en la parte inferior me dice, ¿sabes qué? Encontramos 182 ordenamientos, 2.582 artículos, ¿de acuerdo? Obviamente de aquí yo puedo filtrar, ¿sí? Poner plena, adopción plena. Y de este resultado me va a traer plena. Donde venga la palabra plena, ¿sí? Ya son menos artículos, ¿ok? 254 y no los 2.500, etcétera. Bueno, si yo quiero borrar esta filtro, observamos, nos vamos hasta el último registro y vamos a tener que nos buscan en pactos internacionales, convenciones. Quiero que ustedes observen que en materia civil, en materia, vamos a ver, en el ámbito tenemos internacional. En materia civil, en materia penal, en materia laboral, agraria, etcétera, vamos a incluir todos los instrumentos internacionales en materia civil, que es cooperación internacional, en materia civil, contratos internacionales, cartas, exhortos y cartas rogatorias, pruebas, pero también tenemos ordenamientos muy importantes, ¿sí? Obligaciones alimentarias, adopción, nacionalidad de mujer casada, alimentos en el extranjero. Aquí podemos tener toda la materia necesaria si estamos hablando de un asunto nacional o un asunto internacional. La Convención Americana de Derechos Humanos que yo les decía, tengo el mismo ordenamiento que vi en Constitución, pero las tesis que aquí son en materia, son 160, son todas las tesis que me están interpretando parte de la convención o me hacen referencia a la convención desde el punto de vista civil. ¿Ok? Entonces vamos a ver que me están hablando de la convención y en su texto, en su análisis, me hacen un análisis constitucional internacional. ¿De acuerdo? Muchas veces nosotros, cuando no vemos de manera muy clara y evidente la interpretación, acudimos a analizar la ejecutoria. Y en la ejecutoria, en este caso, vemos qué artículos están interpretando para asociar esta tesis, que sirva de orientación. Y observamos que viene la ejecutoria, pueden venir el voto o los votos, y nuevamente observen cómo proporcionamos la información que viene asociada y que se puede visualizar. Igual en el semanario lo pueden visualizar también en este apartado. ¿Ok? Entonces, importante, si la tesis me está refiriendo también a una legislación local, igualmente se puede ver. Se va a referir a la legislación local y también a la legislación o las legislaciones internacionales, ¿de acuerdo? Vamos a ver que también me habla de la legislación internacional. No obstante que fue un asunto ventilado en Quintana Roo, hacen un análisis del ordenamiento internacional y aquí se visualiza, ¿ok? También en materia civil, dada la importancia que tenemos, contamos con un apartado de tesis relevantes, temas relevantes. En este apartado van a visualizar toda la legislación que hay en materia de niños, niñas y adolescentes, aun y cuando no haya sido interpretada por Estado. ¿De acuerdo? Le doy un clic en Tabasco y podré visualizar justamente la legislación de Tabasco. No importa que no tenga tesis, dada la importancia en temas relevantes, incluimos la legislación en niños, niñas, adolescentes, la legislación en materia de adultos mayores y legislación sobre justicia alternativa y mediación, que es algo muy importante que están regulando los estados. Tenemos también disposiciones relacionadas a aquellos que no son ordenamientos como tales, pero son circulares o aranceles que se emiten, ¿sí? Y que se publican y pueden servir de orientación. Ley de los niños, niñas y adolescentes, vamos a ver aquí, es una ley para prevenir, atender y erradicar la violencia entre estudiantes del estado de Quintana Roo. No ha sido interpretada, no se incluye, pero se relaciona muchísimo con esta ley y puede servir de complemento en la lectura o la invocación cuando ustedes hagan referencia a este artículo. ¿De acuerdo? Y bueno, también tenemos un desarrollo
legislativo del Código Civil Federal y un apartado de instrumentos jurídicos. Aquí los agrupamos con Brasil, los agrupamos aquellos que celebraron a la luz de la Haya, que son en materia civil, procesal civil, por ejemplo, laudos en el extranjero, pruebas, requisitos de legalización de documentos. Está muy importante, familiar, sustracción de menores. Tenemos también con Europa, ¿sí? De derecho extranjero, a la luz de la OEA, muy importante, ¿sí? Todos los que tenemos adopción internacional, normas de derecho privado, etcétera, y también a la luz de la ONU, ¿de acuerdo? Todos esos instrumentos muy importantes que hoy por hoy no podemos quedarnos en la legislación local, tenemos que conocer la legislación local, la federal y la internacional, ¿de acuerdo? Bueno, ahora entremos a la materia fiscal. La materia fiscal también nos va a agrupar en este aspecto gran número de artículos que tenemos, 4.452 tesis agrupadas justamente en 167 ordenamientos. Ordenamiento fiscal, una materia probablemente muy árida, ya no pueden argumentar de no conozco, no sé, etcétera. Si nosotros ingresamos a un código fiscal, creo que ahí está regulado, no se preocupen, abran, conozcan, busquen, vean las figuras jurídicas, ¿de acuerdo? En materia fiscal tenemos una ventaja que son las tesis genéricas. Las tesis genéricas son aquellas que no me interpreta específicamente un ordenamiento en específico en materia fiscal, sino que más que nada tiene una interpretación constitucional. Por ejemplo, si vemos el test de proporcionalidad, vamos a ver que esto se utiliza mucho en materia fiscal de las leyes fiscales. Las buscamos, las visualizamos, ejecutoria, jurisprudencia, y observen que es una tesis de naturaleza administrativa, porque la materia fiscal es de naturaleza administrativa, pero se hace un análisis constitucional de los artículos que aquí se citan, ¿de acuerdo? Entonces aquí bastará y me dirá, esto es un aspecto que se aplica en materia de contribución. Le doy un clic en materia de contribución y observen. Hay accesorios, actualización de las contribuciones, causación, clasificación, etcétera. Aquí viene desglosado aquellos temas, ya sea porque han sido interpretados o porque viene en la legislación, ¿sí? No nada más en el Código Fiscal, sino en todas las legislaciones, reglamento, etcétera, para que ustedes puedan de allegarse a ver pago de contribuciones. ¿Dónde está regulado? Ah, pues simplemente aquí vienen todos los artículos que me regulan dónde están regulados y del lado izquierdo lo que regula a su regulación. Yo lo puedo seleccionar aquí, pero también tengo la opción, ¿sí? Aquí yo visualizo el contenido de las tesis y bueno, ya lo habíamos visto, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Dentro de mi desarrollo legislativo, bueno, aquí es una de los pocos materias que tiene el desarrollo legislativo del Código Fiscal de la Federación, del impuesto sobre la renta vigente y del impuesto sobre la renta abrogada. Estos los han pedido mucho, ha sido de utilidad, ¿sí? Por eso las seguimos conservando, ¿ok? Y los instrumentos internacionales. Aquí es muy importante ver que los instrumentos internacionales los tenemos agrupados por continente. América, observen, todos para evitar la doble imposición tributaria, también evitar la evasión fiscal, ¿sí? Tenemos de Asia, ¿ok? Con todos los países, con China, con Singapur, con Reino de Bahrein, con Japón, etcétera, ¿no? Multilaterales, Oceanía, Sudáfrica, ¿sí? Entonces es muy importante, los invitamos a que les den un clic y simplemente pueden ingresar y en su caso, ¿sí? Ver los artículos que están interpretando este ordenamiento en especial, ¿de acuerdo? Ok, ahora nos vamos a lo que es la materia laboral. Materia laboral también muy recomendable ahora que viene ya el aguinaldo, pago de utilidades el próximo año, despido injustificado, etcétera. Muy recomendable que entren a la materia laboral. Si ustedes no saben cómo está regulado, y digo, bueno, creo que es de materia laboral, bueno, pues pueden hacer una búsqueda global, no sé en qué ley está, no sé cómo buscar, pueden buscar acoso, por ejemplo. ¿Es acoso sexual, es acoso laboral? No lo sé, pues simplemente busquen el articulado, busquen las tesis, ¿sí? En rubro y en conceptos. A ver qué resultado me da. Ah, observen, moving, se llama moving o acoso laboral. Ah, miren, entonces ustedes ya pueden hacer una búsqueda de acoso laboral. Del lado derecho, ¿sabes qué? Está regulado el acoso laboral moving o el acoso sexual.
para efectos de el procedimiento, solicitud de conciliación, relaciones de trabajo, etcétera, ¿de acuerdo? Y del lado izquierdo viene la regulación. ¿Cómo se regula la Ley Federal del Trabajo? Ley Federal del Trabajo anterior a las reformas, ahorita les comento, Estatuto Jurídico de los Trabajadores al servicio de los estados, de los gobiernos de Aguascalientes que los regulan como tal. Tengo 16 ordenamientos, ¿de acuerdo? Si yo amplío mi margen de visualización, puedo ver este texto y conocer si siempre hostigamiento. ¿Dónde lo quiero visualizar? Igualmente pueden hacer una consulta y tienen su clasificador, ¿de acuerdo? Ok, también en materia laboral tenemos un aspecto importante, es una reforma en ordenamientos. Quiero que ustedes observen, tenemos la Ley Federal del Trabajo, pero recuerden que el 1 de mayo de 2019 vino una reforma sustancial donde se reformaron 601 artículos. Entonces, estos ya están aplicados obviamente en la Ley Federal del Trabajo, pero si yo quiero conocer cuál fue el texto anterior o vigente en ese artículo, ¿ok? Por ejemplo, el artículo 7º, ¿ok? ¿Sí? Voy a ver cuál era el artículo 7º y lo que logramos en este caso es visualizar y conservar las tesis que me interpretaban en ese texto. Obviamente, si yo visualizo, me voy al desarrollo legislativo, me voy al 1 de mayo de 2019 y me dice, ¿sabes qué se reformaron? Observen, ¿cuántos artículos? Muchísimos. 389, 390, 91, 92, etc. De tal manera que si yo me voy a este ordenamiento que estoy visualizando, 389, por decirlo, y yo lo selecciono, le puedo dar doble clic. Pérdida o mayoría que se refiere, y aquí viene la junta, obviamente texto anterior, por hoy son tribunales. Bueno, veré todas las tesis que se interpretan a este artículo. Si estas tesis conservan la misma hipótesis, si es el mismo texto, pero no afecta la reforma, estas mismas tesis se pueden consultar en el texto vigente. Si ya la hipótesis jurídica cambió, obviamente por una reforma, entonces esas tesis ya no se van a visualizar. Pero por esta importancia conservamos en el texto vigente, el texto antes de la reforma del 1 de mayo, y observen, en este caso tenemos legislaciones. Toda la legislación que pueden ver en materia laboral y de seguridad social a nivel federal, y vamos a ver que también tenemos a nivel estatal de Chihuahua o Coahuila, y también tenemos instrumentos internacionales en materia laboral, ¿de acuerdo? Déjenme seleccionar instrumentos internacionales. Pues sí, quiero únicamente instrumentos internacionales en materia laboral muy importantes. Los instrumentos internacionales que aquí conservamos son instrumentos obligatorios, ya ratificados y publicados, ratificados por el Senado y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, son convenios que son vigentes y en su caso muy importantes, que hacen referencia a las propias tesis. Muy importante que ustedes tengan, por ejemplo, que es relativo a la discriminación en materia de empleo y de ocupación. Este es un convenio que se ha utilizado mucho en los últimos años. Observen, tenemos 14 tesis. Entonces, yo voy a poder visualizar, y aquí tengo referencia a qué artículos se han estado interpretando. Artículo 1, ¿sí? Y las tesis que me están interpretando, esas 14 tesis que me han interpretado este artículo 14 primero. De igual manera, también tengo mis instrumentos internacionales de Canadá, de España y multilaterales, ¿ok? Todos los de la Organización Internacional de Trabajo, ¿sí? No todos están, porque si no han sido ratificados por México, no, pero es muy importante. Ahora, una de las reformas recientes, ¿no? Yo me acuerdo que había trabajadoras del hogar, no, trabajadoras domésticas. Bueno, ¿cómo se refieren? Bueno, yo puedo hacer una búsqueda de hogar o doméstica, o doméstica, trabajo doméstico o trabajo doméstica. Puedo buscar en articulado, ¿sí? Puedo buscar en rubro y en conceptos. A ver qué resultado me da. Y observen, trabajadores del hogar, trabajadores domésticos. Es muy importante cómo una misma figura, por reforma legislativa o bien por interpretación del legislador, se puede referir a la misma figura con un lenguaje distinto. En este caso, la Ley Federal de Trabajo es una reforma nueva que no tiene interpretación en el punto de vista, pero observemos del lado derecho los conceptos. ¿Quieres domésticos, trabajadores domésticos? ¿Quieres casas de hogar para retirados, si es que busqué hogar, etcétera?
y observen cómo yo puedo buscar trabajadores, trabajos especiales, personas trabajadoras domésticas. Puedo simplemente darle un clic y observen justamente el concepto que me va a llevar al concepto que estoy buscando. Aquí me va a decir, oye, se llamaba trabajadores domésticos antes de la reforma, actualmente es trabajadores del hogar. Te junto la regulación vigente con la regulación anterior para que tú obtengas todas las tesis y determines cuáles son de interés. Recordemos que una tesis no nada más la voy a aplicar al caso, sino la podemos leer y nos puede orientar, nos puede dar un concepto para formular o para presentar nuestra argumentación. ¿De acuerdo? Ok, ahora nos vamos con la materia mercantil. La materia mercantil, ya ustedes saben que la legislación en materia mercantil es la voluntad de las partes, ¿de acuerdo? En este caso estamos hablando de la legislación mercantil. En esta legislación tenemos 49 ordenamientos que me van a establecer las regulaciones de comercio, derecho privado, ¿no? Y en este caso, en materia mercantil, vamos a tener estos ordenamientos, ¿sí? Muy importante, nuestro Código de Comercio, que es nuestro código más interpretado, con 22.364, ¿ok? Y vamos a tener nuestra consulta de tesis y temas relevantes. Aquí la diferencia con otras materias es que contamos con un apartado de comercio electrónico. Aquellas personas que no estén familiarizadas con la planeación, los elementos del comercio electrónico, siempre tenemos que hablar de una firma electrónica, donde va a haber una autoridad certificadora, una autoridad registradora de este certificado digital. ¿Qué es el certificado? Si yo no sé, bueno, le doy un clic y dice contenido, concepto, validez, vigencia. ¿Qué es eso? Bueno, contenido, pues le doy un clic y me va a llevar a los ordenamientos o al articulado que me va a establecer justamente el contenido de esa figura jurídica. ¿Ok? Ay, perdón, me estoy moviendo. Ok, contenido. Y en la parte inferior podré visualizar el contenido del certificado. ¿Ok? Esa regulación que tengo y tanto en el Código de Comercio como en el reglamento del Código de Comercio en materia de prestadores de servicios de digitales. Servicios de certificación, perdón, ¿ok? Entonces es muy importante aquí que podamos ver qué es una firma electrónica, qué es un firmante, cómo protege la Ley Federal de Protección al Consumidor el comercio electrónico, mensajes de datos. Mensajes de datos es muy importante, ¿por qué? Porque vemos valor probatorio. Y aquí es muy importante este tema de valor probatorio de comercio electrónico. ¿Por qué? Porque justamente me va a llevar a... Ay, me pasé un segundo. Valor probatorio, y observen que en valor probatorio me está diciendo, oye, se regula por el artículo 89 bis, pero también se regula por el 1205, ¿ok? Pero también se regula por un 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Este 210A es el que me va a establecer justamente cuando la información tiene valor probatorio, cuando se conserva, cómo se obtuvo, cómo se conservó, cómo se recibió, etcétera. Aquí me dan los elementos para determinar, en la medida que tú me compruebes que está perfectamente cuidado el envío, la conservación, la recepción para su consulta, el valor probatorio aumenta. Y esto me lo establece el artículo 210A, que es maravilloso. Y aquí vienen las tesis que me está hablando justamente del valor probatorio de esos envíos, de esos mensajes de datos, etcétera, en 16 criterios, ¿de acuerdo? También tenemos este apartado de artículos de Código de Comercio que lo hemos dejado, ¿por qué? Porque este era el texto vigente antes de las reformas de 1996, muy, muy importante para aquellos que celebraron contratos celebrados antes de estas reformas porque fue un cambio sustancial. Bueno, aquí quedamos porque todavía existe uno que otro asunto, ya este apartado próximamente va a desaparecer, pero bueno, seguimos conservando aquellos. ¿Por qué? Porque los escuchamos a ustedes y nos dicen, oye, quiero esta información, es de utilidad, siempre y cuando estén relacionados con los criterios, nos daría mucho gusto escucharlos. Y tenemos un texto, todos los textos emitidos por la UNCITRAL o la CEDNUNMI, sí, que es la Convención Nacional de las Naciones Unidas para la Regulación del Derecho Mercantil Internacional, que me dice, a ver, en materia de arbitraje, ok, en materia de arbitraje, acuérdense que la voluntad de las partes es la máxima ley. Entonces te aviso que hay la Convención de Nueva York,
que me va a regular todo lo que es el reconocimiento y ejecución. Entonces, estos textos son bajados directamente de la UNCITRAL, los ponemos aquí para que ustedes los conozcan, los apliquen, los utilicen en sus transacciones mercantiles, ¿de acuerdo? Tenemos en materia de arbitraje, comercio electrónico, compra-venta, garantías inmobiliarias, insolvencia, mediación mercantil, pagos internacionales, soluciones de controversias en línea, transporte marítimo. Recuerden que ustedes se pueden someter a un derecho extranjero y mucho nos damos cuenta que en materia mercantil gran parte del porcentaje de las transacciones de comercio internacional son internacionales. Por lo tanto, la regulación no es nuestro derecho nacional, sino es el derecho extranjero. Podemos utilizar esta legislación que es a la luz de la UNCITRAL para decir, me someto en cuanto a mi derecho sustantivo y mi derecho procesal a lo regulado por la comisión, etcétera. Y ustedes pueden adoptar ese derecho extranjero a someterse a esta legislación perfectamente válida, ¿de acuerdo? Tenemos disposiciones relacionadas también en materia mercantil que se han estado relacionando, ¿de acuerdo? Importantes ver, por ejemplo, tenemos de las últimas, tenemos también, vamos a ver qué tenemos, los Incoterms, por ejemplo, estos términos de comercio internacional emitidos por la Cámara Internacional de Comercio, ¿sí? Podemos simplemente le damos clic, aquí en la parte inferior nos va a indicar los artículos que hace referencia a esa regulación de Incoterms, pero en la parte superior vamos a visualizar, perdón, aquí vamos a visualizar el texto de estos Incoterms, ¿ok? Ay, no, no. Estos son emitidos por el SAT para saber qué significa CIF, costo, seguro y flete a cargo del comprador o del vendedor. Voy a buscar este otro, ¿de acuerdo? Yo los puedo visualizar y observen que viene una explicación. Reglas de operación, emitido por la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, ¿ok? Y para que ustedes lo puedan consultar. Ustedes deben de estar familiarizados con los términos en materia mercantil. ¿Ok? Un desarrollo legislativo del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y los instrumentos internacionales agrupados en América por país, ¿sí? Interamericano, OEA, España o multilaterales. ¿De acuerdo? Ok. Ahora nos vamos rápidamente a materia penal. En materia penal tenemos lo mismo, apartados, pero tenemos otros apartados importantes. Delitos especiales en otro ordenamiento. Anteriormente, hace muchos años, decía que delito era la acción o omisión que sancionaba las leyes penales. Hoy por hoy nos damos cuenta de que hay muchos delitos regulados en otras materias que no tienen naturaleza esencialmente penal, como tenemos algunos aspectos del Código Comercio, del Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, si yo selecciono Código Fiscal de la Federación, pues simplemente visualizaré en la parte inferior y vienen los artículos que me dicen delitos fiscales. El legislador decidió establecer en esta ley de naturaleza administrativa un apartado de delitos, ¿de acuerdo? Y yo los pongo y en la parte inferior vendrán las tesis que me interpretan este artículo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros si visualizamos cuáles son los delitos, podemos ver, a ver, ¿en qué materias? En un Código Civil Federal, en una ley de fondos de inversión, ley del mercado de valores, protección al consumidor, es decir, 40 ordenamientos distintos a la materia penal que podemos consultar, ¿de acuerdo? Tenemos también una información complementaria que es nuestra reforma constitucional de 2008, muy importante, digo, ya entró en vigor, pero es importante conocerla y aquí viene todo el aspecto, simplemente dando un clic en cualquiera de estos aspectos, vamos a ver cuál es el texto vigente y en qué consistió la reforma, ¿ok? También tenemos protocolos de actuación. Estos protocolos de actuación son muy importantes. ¿Por qué? Porque los protocolos de actuación nos van a determinar las bases, los lineamientos que deben de seguir los operadores jurídicos cuando realizan una diligencia donde se ven involucradas ¿qué? Personas con discapacidad, personas indígenas, ¿sí? Personas que están sujetos de tortura, cómo poder determinar cuándo una declaración se obtuvo con tortura o está siendo torturado, cuándo intervienen niños y adolescentes, bastará que yo le dé un clic y aquí vienen, que es importante que los conozcamos para que si tenemos un hijo, si a nosotros nos toca comparecer en juicio o asesorar a nuestros clientes o para aprender, oye, ¿cómo debe ser la declaración? Cuando el niño tiene derecho sabemos que el niño tiene derecho a declarar,
tiene derecho a una tutela judicial efectiva, sí, lo ha dicho la Corte, lo vemos en materia familiar, en materia penal. Si mi papá, mi mamá me golpea y no me quieren defender, yo puedo ir a un juzgado. Bueno, todo esto vienen los criterios, viene la legislación y vienen los protocolos de actuación. ¿Qué pasa cuando vas a declarar un menor? Pasa cuando hay cuestiones de identidad de género, esa presunción de discriminación? No, no lo debes de hacer, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo un aspecto diferente al de mi origen? Tú me tienes que respetar y tratar igual y atender a la diligencia, no importa mi aspecto, no importa cómo me viste, etcétera. Entonces vean, por ejemplo, protección de personas migrantes, un tema muy importante, cómo las vamos a juzgar, tienen derecho a justicia, no tienen derecho a justicia. El artículo primero constitucional nos hablan que todo individuo, no es ciudadano, todo individuo por el solo hecho de estar en territorio nacional gozan de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo los voy a tener? Hablan un lenguaje distinto, bueno, tengo que tener un intérprete, el protocolo para juzgar con perspectivas de género, que por cierto los invito a, tenemos una sorpresa a fin de mes, no les puedo decir, es un secreto, pero se refiere mucho con esta materia. Entonces los invito a que estén pendientes porque Jurilex constantemente está cambiando, se está actualizando, está mejorando las herramientas para efecto de que ustedes tengan el mayor número de criterios agrupados por ordenamiento para efecto de que ustedes los puedan localizar de manera rápida, ¿de acuerdo? Y bueno, si tienen alguna sugerencia, por favor, estamos abiertos. En materia de propiedad intelectual, también muy importante, me tocaba decir, yo no conozco nada de marcas, yo no conozco nada de patentes, ya no podemos decir eso, ¿de acuerdo? Jurilex se crea para aquellas personas que no tienen un conocimiento pleno o aquellos expertos. Bueno, ¿qué quieres consultar? ¿Conocer primero la ley de propiedad intelectual? Sí, te aviso que la ley de propiedad industrial se abrogó, está abrogada, y la nueva ley de propiedad de protección y propiedad industrial, la cual si nosotros visualizamos hasta el momento no ha sido interpretada por el momento. Sin embargo, la ley de propiedad industrial hasta el momento sigue interpretando. Tenemos la última tesis de julio de 2021, pero bueno, es una tesis que sigue siendo interpretada. ¿Qué quieres conocer? ¿Quieres conocer propiedad industrial? Bueno, ¿qué quieres conocer? Su aplicación, el aspecto. ¿Quieres conocer la marca? Bueno, de marcas le vamos a dar un clic donde dice, bueno, aquí viene algo de marcas. No se preocupen, si no saben cómo buscar el criterio, no saben cómo buscar en la ley, no se preocupen. A ver, ¿qué quieres ver de marcas? Avisos comerciales, la caducidad. Oye, vamos a ver mañana cancelación de marcas. A ver, busco marca, cancelación. Perfecto. ¿Sabes qué? Estos son los artículos que me van a hablar de la cancelación de marcas. Oye, vamos a hablar sobre licencia, el concepto, ¿no? La caducidad. ¿Qué es lo que vas a ver? Y aquí nosotros vemos marcas de certificación, marcas no registrables, ¿no? En marcas no registrables, ¿qué creen? Tenemos 69 tesis. ¿Qué no se puede registrar? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué nos dice la ley? ¿Y qué creen? Aparte de la ley, también tenemos la relación a la Convención de París, al Convenio de París, también que nos dice que no se puede registrar. Entonces, estos conceptos nos van a regular justamente y nos van a vincular los ordenamientos que tenemos. Observen, tenemos 38 ordenamientos y de esos 38 ordenamientos en aspecto internacional tenemos justamente 28 ordenamientos. La Convención de Viena, de Estrasburgo, la Convención de París, etcétera, para objetos vegetales, todo eso es muy importante que lo tengamos en materia de propiedad intelectual, ¿de acuerdo? En materia de derechos de autor, perdón, simplemente le doy un clic al ordenamiento. ¿Cuáles son los últimos criterios? Pues en derecho humano al acceso a la justicia respecto a cuando se alega la violación del derecho humano a la propia imagen. ¿Ok? Comunicaciones privadas, ¿qué creen? La comunicación, perdón, públicas de obras de autor de una obra tiene derecho a percibir regalías. Entonces, si ustedes quieren ver la ley, quieren ver los últimos criterios, simplemente se pueden posicionar en la ley y siempre vendrá lo más reciente, ¿de acuerdo? En este caso, agosto de 2021, justamente este derecho humano a la protección cuando se trata de la imagen, de la propia imagen o imagen privada, ¿ok? Tenemos estos consultas de tesis, tenemos 406. No es muy interpretado, pero es esencial. Recordemos que hay muchos criterios que se emiten, que se interpretan y ya no necesitan que se vuelvan a reinterpretar, interpretar. Basta que se haya definido el Poder Judicial sobre una figura para que eso los tomen en cuenta, para futuros asuntos. Y no tiene que estarse interpretando 10 veces sobre lo que ya se dijo. Por eso hay algunas
materias como esta, que es muy específica, que hay pocas tesis, pero son muy substanciales, que es una marca, solicitud, etcétera, poderes otorgados por una persona para litigar en el extranjero, etcétera, ¿no? Observen marcas nominativas. Si no me queda claro, puedo buscar aquí para entender, puedo ver las ejecutorias donde vienen de manera muy descriptiva qué son las figuras, derechos de autor, que se entiende. Entonces, yo los sugiero que entren a conocer las tesis, no nada más porque las necesitan, sino también para aprender. Tenemos un apartado de delitos en propiedad intelectual, es decir, ok, también te aviso que cometes delitos. ¿Por qué? Porque le tomaste la imagen a alguien y no le avisaste y estás lucrando. Porque viste la marca de Barbie y ahora yo hago un diseño muy parecido y estoy vendiendo mis productos. Oye, son delitos. Oye, hay un programa informático, yo me robo el código fuente y desarrollo el mío, lo empiezo a hacer. O, ok, perfecto, tengo un celular, le hago el switcheo necesario, ¿ok? Y lo puedo utilizar con otra compañía, con otro nombre, en un celular robado, etcétera. Entonces, todas estas modificaciones son derechos y violaciones de derecho de propiedad intelectual. Bueno, vamos a ver cómo el Código Federal me lo regula, cómo me lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, cómo también me lo establece, ¿ok? La Ley Federal contra Delincuencia Organizada, les aviso, ojo, léanlo, ¿ok? Léanlo para ver esto. Disposiciones en otras materias, ¿sí? La Constitución política, el Código Civil del Distrito Federal, tenemos materias, por ejemplo, el Código Fiscal, ley aduanera. En todos estos artículos me habla la protección o regulación de derechos autorales y de marcas, patentes, cómo lo regulan estas leyes y es de interés para saber cómo se regulan en otras materias. Ley de adquisiciones y arrendamientos, ley de asociaciones públicos, hay una de bioseguridad, hay una de arqueología, de monumentos públicos, cinematografía, petróleos mexicanos, etcétera. Observen cómo esta materia trasciende, ¿sí?, en otras regulaciones, ¿ok? Desarrollo legislativo de mi Ley Federal de Derechos de Autor vigente y de la anterior Ley de Propiedad Industrial. No tengo de la actual porque no ha sido reformada, ¿de acuerdo? Y mis instrumentos internacionales, los bilaterales, muy importante. Propiedad intelectual es una materia que deben de dominar el marco legal internacional. No se pueden quedar con lo nacional. Es un segmento muy especializado, pero tienen que dominar la regulación internacional para entonces entrar a la práctica y protección. INPI, INDAUTOR, todo eso está regulado en esta materia a través de la legislación y a través de los conceptos, ¿de acuerdo? Bilaterales con países específicos. Sí, la Convención sobre Propiedad Artística y Literaria, tengo también de la OEA, tengo de la OMC, tengo de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de ONU, ¿ok? Diversidad biológica, UNESCO. Aquí en ONU, estos de diversidad biológica, pongan atención porque con esta pandemia y con los elementos de las vacunas, vamos a darnos cuenta que muchos de los componentes no son creados en esta pandemia, sino son creados ya de años anteriores y muchos laboratorios compran las patentes para usarlas y de ellos generan un nuevo químico, un nuevo producto, ¿no? Entonces ahí es interesantísimo cuando vemos diversidad biológica, cómo una vacuna tiene varias patentes que tiene que pagar para venderla y darle ciertos derechos, ciertas regalías. Entonces es muy interesante ahora que estamos con lo de la vacuna del COVID, ver que hay muchísimo sobre cuestiones de diversidad biológica y es un tema netamente en materia de regulación de propiedad intelectual, ¿de acuerdo? UPOV, por ejemplo, UPOV, Convenio Internacional para la Protección de la Obtención, de las Obtenciones Vegetales, también muy interesante, ¿ok? Bueno, ahora nos vamos a la materia agraria, una materia también muy pequeña, pero muy, muy importante hoy por hoy. El Tribunal Superior Agrario agradece estas materias, por ejemplo, la ley agraria, y tenemos aquí los criterios. Sabemos que es de interés, probablemente hay unos criterios que se sigan utilizando, que sean anteriores incluso a 1917, a nuestra Constitución, y sabemos que hay muchos criterios también que se siguen utilizando con la Ley Federal de la Reforma Agraria anterior. Pero bueno, nosotros en la medida de que sabemos que la ley vigente es esta ley agraria, bueno, pues es cuando lo ponemos a su utilidad, ¿no? 843 ordenamiento, a tesis. Muy importante también que veamos instrumentos internacionales, pues no hay especializados, pero sabemos que tenemos de la Convención Americana y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que hacen un análisis de ello para emitir criterios agrarios. Y si ustedes observan, hay muy pequeños. Pero bueno,
Y es importante, si yo estoy viendo la materia agraria y quiero ver ejido, asterisco, por si viene ejido, ejidatario, ejidal, etcétera, derechos ejidales, puedo buscar el artículo, o aquí sí quiero todo lo de un capítulo que venga sobre ejido. Título, ¿sí? Conceptos jurídicos, y observen mi resultado. Tengo de mi ley agraria, ¿ok? Tengo 5 ordenamientos que hablan sobre el ejido, que es la ley agraria. Déjenme ver qué otro. Esta ley agraria es muy extensa. Ok, aquí debe venir otro. El reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural. Pero aquí muy importante, si nosotros observamos, déjenme visualizar un poquito. Voy a ver, aquí es importante que ustedes tengan una orientación de por qué es importante el índice de conceptos. En materia agraria, ¿qué tengo? Ejidos y comunidades, ¿qué quiero ver? La calidad de ejidatario, ser avecindado del ejido, órganos del ejido, asamblea de ejidatarios, tierras ejidales, ¿sí? Constitución de nuevos ejidos. Aquí viene el procedimiento para crear derechos sucesorios, justicia agraria, etcétera. Todo en relación a ejido. Si yo ando buscando solares, pues viene toda la regulación en materia de solares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo constituir el ejido? Acuérdense que también patrimonio de familia puede ser un ejido, lo puedo proteger. Entonces, es importante conocer las figuras agrarias que sé que están en peligro de extinción en la Ciudad de México, pero bueno, si alguien nos acompaña del interior de la República, es muy importante regular y entender la propiedad agraria, ¿de acuerdo? Ok, ahora nos vamos a la materia administrativa. Esta materia administrativa, quiero comentarles que es una de las materias que va a ser de las más extensas que tengamos. Actualmente tiene 19 ordenamientos. No quiere decir que sean todos, ¿sí? Las estamos actualizando. Y nosotros nos comprometemos que cada mes vamos a tener por lo menos un nuevo ordenamiento, ¿ok? Y vamos a ver que justamente ahora tenemos ya 18 ordenamientos locales y federales, donde justamente estas leyes de Jalisco fueron de las últimas que se incluyeron. También es importante si nosotros detectamos un criterio de una tesis que se haya publicado y que hace una interpretación administrativa, tenga la seguridad de que debemos de incluirla, ¿ok? Sabemos que faltan muchos ordenamientos, pero bueno, los estamos trabajando y el compromiso es que mes a mes ustedes vean que el listado en materia administrativa se va a ir incrementando. También próximamente vamos a ver aquí tenemos algunos locales, generales, estatales, y bueno, poco a poco los estados se van a ir incluyendo conforme tengamos los ordenamientos de ello. Ese es el reto que tenemos en materia administrativa, pero queríamos lanzar esta materia. ¿Por qué? Porque ya actualmente tenemos aspectos, 978 tesis que hablan principalmente del procedimiento administrativo. Este procedimiento administrativo que si nosotros hacemos una búsqueda, por ejemplo, responsabilidad patrimonial, es un tema muy importante, responsabilidad patrimonial del Estado, cuándo va a ser responsable, por qué va a ser responsable, qué regulación, qué ley es la que establece y observen, ¿no? ¿Quiénes son responsables? Y bueno, son temas muy importantes que pueden establecer el procedimiento contencioso administrativo. Bueno, si ustedes no conocen los criterios, pues pueden consultar la ley, ¿sí? Aquí tenemos Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, pero tenemos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públicas, la federal, la general y, bueno, la que aplica a sujetos obligados. Si le damos un clic aquí, veremos el artículo, perdón, las tesis o tesis que en su caso se estén emitiendo, pero consideramos que son importantes para que ustedes tengan, observen esta información, ¿ok? Entonces yo los invito a que vean esta materia. Bueno, de desarrollo legislativo tengo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ¿de acuerdo? Es el desarrollo que yo tengo y en cuanto a instrumentos internacionales, solo tengo la convención. ¿Por qué? Porque contiene tesis desde el punto de vista de derecho administrativo. Es una convención, pero aquí tiene tesis de naturaleza administrativa, ¿de acuerdo? También tenemos una propuesta para rediseñar la funcionalidad de Jurislex para el próximo año. Entonces, yo creo que si nos acompañan en la próxima sesión, que sea el próximo año, van a haber nuevos cambios. Tenemos también ahora una materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, una materia súper especializada, ¿sí? Donde tenemos nuestra Ley Federal de Competencia Económica, su reglamento, la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Estatuto Orgánico
instrumentos internacionales en materia de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? En cuanto a las tesis, bueno, simplemente aquí es muy importante comentarles que las tesis genéricas. Estas tesis genéricas aquí pueden encontrar que son 38 aspectos importantes como agente o agentes, y lo ponemos por orden alfabético. Agentes relevantes, bueno, poder sustancial, podemos tener las telecomunicaciones, inviolabilidad, etcétera. Muy importante que busquemos. Aquí voy a hacer una búsqueda, por ejemplo, mercado relevante, ¿ok? En materia de mercado relevante, si es lo único que me interesa, vamos a ver qué hay. Y bueno, o vean, poder sustancial de mercado relevante, ¿ok? Vamos a ver que estas tesis de mercado relevante, concesiones públicas, concesionarios de redes públicas, observemos, estas tesis están reguladas en la Ley Federal de Competencia Económica, ¿sí? Me va a decir dónde está regulada, me va a decir agente económico, ¿ok? Y vamos a observar todos este material, ¿ok? Muy importante es que muchas de las tesis que se emitieron, por ejemplo, agentes económicos, poder sustancial relevante, ¿sí? Vamos a ver que también vamos a tener muchas tesis que se fueron interpretadas desde el punto de vista constitucional. Incluso vamos a encontrar criterios que vienen desde antes de esta ley, es decir, criterios de 2014, 2015, que son relevantes emitidos por el Poder Judicial de la Federación a efecto de que ustedes pueden, perdón, voy a ampliar un poquito la pantalla. Voy a contraer esto para que puedan visualizar, ¿ok? ¿Sí? Para que es importante que ustedes vean que hay criterios que vamos a encontrar que son anteriores a veces a la propia ley, pero son tan importantes, tan esenciales, que nosotros los podemos consultar en este apartado de tesis genéricas, ¿de acuerdo? Vamos a ver varias de ellas, prácticas monopólicas, por ejemplo. Vamos a visualizarlas. Bueno, déjenme irme a las últimas. ¿Ok? Y vamos a ver que son tesis, muchas de ellas de 2014, 2015, cuando vienen esta ley de competencia económica y ley de telecomunicaciones, ¿ok? Observen, ¿sí? Muchas de ellas son emitidos por la Suprema Corte. Por eso es muy importante que cuando yo tenga la consulta de tesis totales, puedo yo decir, ¿sabes qué? Quiero, ¿qué jurisprudencias se han emitido? Y en base a eso, establecer qué es lo que se ha determinado como criterio obligatorio por parte del Poder Judicial de la Federación. ¿De acuerdo? Tengo un apartado de disposiciones relacionadas muy importante en disposiciones relacionadas porque, bueno, aquí puedo ver la constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, puedo descargar este texto, ¿sí? Y puedo conocerlo. También muy importante conocer lo que se ha emitido en TEMEC únicamente de capítulo de competencia económica. En el punto de vista de competencia de telecomunicaciones, el compendio normativo que ha emitido CUFESE, donde viene toda la regulación en competencia económica, ¿de acuerdo? Simplemente para que ustedes tengan la mayor referencia de la información. Obviamente esto no ha sido interpretado hasta el momento, pero puede servir de gran utilidad para ustedes, ¿de acuerdo? Y bueno, en cuanto a instrumentos internacionales, tenemos acuerdos con Estados Unidos, la Convención Americana nuevamente, con Canadá y otra vez en cuanto a prestaciones de servicios satelitales con Estados Unidos, ¿de acuerdo? Luego venimos con la materia financiera, una materia también muy reciente que se está integrando, ¿sí? Donde va a integrar aspectos financieros, ¿ok? Vamos a ver una ley, por ejemplo, para regular las sociedades de información crediticia, regular instituciones de tecnología financiera, ¿ok? Esa ley muy importante, entender figuras como criptomonedas, esta nueva forma de pagos, pero también ver qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Si nos vamos a transferencias electrónicas. ¿Cuántas veces electrónicas? ¿Cuántas veces electrónicas? No importa que no tenga el acento, pero que se escriba correctamente. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos han hecho un cargo indebido?
en el cajero automático, etcétera, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, yo puedo hablar de transferencias, de cargos indebidos, etcétera, y siempre nos va a decir, bueno, ¿dónde están reguladas? ¿Ok? ¿Cuál es su regulación? ¿Qué orientación me vas a dar? Etcétera. Busquen, ¿sí? Ya no podemos decir, yo no sé dónde esté regulado. Busquen cuestiones de IPAB, busquen costo porcentual promedio, busquen, etcétera. Transferencia de fondos, cargos de la prueba sobre autorizaciones de operaciones. Conozcan esta doctrina. ¿Qué está diciendo el Poder Judicial? Vean cómo nos reconocen. Me habla del artículo 57 de la Ley de Instituciones. Ok. ¿Y qué me dice la ley, el artículo 57? Ok, yo lo visualizo, el artículo 57 de la Ley de Instituciones, que llegué por una tesis. Vean todas las tesis que hay, pero también la ley tiene documentos anexos, y estos documentos me hablan de circulares de Banco de México. En este apartado que nosotros tenemos en materia financiera, tenemos un apartado de exposiciones relacionados donde vienen circulares, disposiciones, lineamientos del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Comisión de Seguros y Fianzas, etcétera. Es una materia que se está poco a poco también formando para que venga en el aspecto financiero. Nosotros no podemos estar ajenos, y en el momento que decidimos ahorrar, utilizar una tarjeta de crédito, también necesitamos conocer su regulación, ¿de acuerdo? Todas estas que seleccionemos, bastará que seleccione por el tema y yo podré visualizar la regulación. Es muy técnico, sí, pero aquí está la información. Esto, Yurilex, está destinado para personas, para abogados, para expertos, para estudiantes y para no estudiantes, ¿de acuerdo? Tengo mi ley de instituciones de crédito y los instrumentos internacionales en materia financiera. Observen, principalmente de cooperación y de facilitación en materia de inversiones, ¿ok? Tenemos en protección, generación, todo lo que son en materia de inversiones, pues simplemente lo tenemos. Aquí lo agrupamos aún y cuando no ha sido interpretado. En este caso sí los incluimos porque creemos que son de interés para ustedes. Y por último tenemos la materia ambiental, ¿ok? Esta materia ambiental, bueno, sí, esta materia ambiental que también es nueva, en la parte superior puedo contraer o simplemente eliminar lo que es la descripción de los iconos. Esto lo hacemos para que Yurilex está diseñado para que ustedes pueden navegar desde su computadora, desde una tableta o desde su dispositivo móvil. Obviamente aquí pueden ampliar la descripción de los apartados o lo pueden contraer para que tengan mayor espacio desde su celular. Esto se adapta al dispositivo, ¿de acuerdo? En todo caso, estamos hablando en esta materia, la que es la materia ambiental. También ha sido una materia muy solicitada por ustedes. Creemos que es de gran interés, principalmente la ley de equilibrio ecológico y bueno, principalmente ver los temas principales: aguas nacionales, caña de azúcar, equilibrio ecológico y hidrocarburos, medidas de protección, ambiente sano, derecho a un ambiente sano, etcétera. ¿Cómo se ha interpretado, no? Si yo quiero sobre ambiente sano, ¿qué hay sobre ambiente sano? Bueno, vamos a buscar sobre ambiente sano, podemos buscar sobre manglares incluso. Observen, bueno, aquí debe de haber sobre ambiente sano. Hay búsquedas sobre también manglares, hay regulación de los manglares, no me acuerdo en dónde, yo no sé, vamos a ver qué lo regula. Bueno, aquí viene la regulación legislativa, ¿sí? Y algunos criterios que hay al respecto, ¿de acuerdo? Ok, también es muy importante ver que en materia ambiental tenemos un gran marco de que, bueno, en materia ambiental tenemos 205 tesis. Es una materia de alguna manera reciente en cuanto a su interpretación, muy importante, y se está impulsando mucho los asuntos que llegan ya a las instancias federales en asuntos de materia ecológica. Normas, tenemos 97 normas oficiales mexicanas, de Conagua, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, etcétera. 97 normas oficiales que simplemente pueden tomar en cuenta y pueden consultar, ¿de acuerdo? Las tenemos agrupadas en esta propuesta para efecto de que ustedes la consulten atendiendo si están haciendo una investigación. Normalmente los que buscan o estudian materia ambiental son muy especializados y queremos que ustedes tengan los criterios, la normativa y disposiciones administrativas que les puedan servir a ustedes para generar un criterio, una investigación o un análisis, ¿de acuerdo?
tenemos un desarrollo legislativo de la Ley General de Equilibrio Ecológico en los mismos términos y los instrumentos internacionales en la materia, ¿de acuerdo? Tenemos algunas de ellas. Estamos incorporando también en materia de ambiental. Hay muchísimos instrumentos más de los que aparecen aquí, pero es como ser una materia de reciente liberación. Empezamos con estos y también tenemos el compromiso de estar incluyendo todos los ordenamientos internacionales relacionadas con la materia ecológica o ambiental, ¿de acuerdo? Algo muy importante que quería comentarles también en el apartado de también en materia laboral y de seguridad social, contamos con un apartado de normas oficiales también que ustedes observen y son muy importantes principalmente en cuestiones de seguridad social, cuestiones de previsión social que es para seguridad e higiene, pueden observar condiciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto concluyo Jurilex, no sin antes comentarles que tenemos una guía rápida en esta parte, donde ustedes se pueden dar cuenta que la información de articulado, tesis y conceptos se encuentran interrelacionadas entre sí, de tal manera que si consulto por ordenamiento, por la tesis o por el instrumento, por el concepto jurídico, van a llegarse de estos 3 bases de datos. Algo también, si ustedes tienen alguna duda, qué puedo buscar, etcétera, siempre que ingresen al contenido de cualquier materia, en la parte superior derecha viene un manual de usuario. Este manual de usuario también se va actualizando conforme se van liberando las materias, ¿sí? Y observen 13 materias que tenemos hasta el momento y podrán visualizar el contenido de cómo funciona, qué significa cada uno de los iconos. En la parte derecha viene, si yo quiero ir a consulta de tesis, pues simplemente me va a llevar a desarrollo legislativo, instrumentos internacionales, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, no me queda más que agradecerles su atención, su participación y cualquier duda, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Por aquí. Muchas gracias, maestra Maldonado. Y tenemos varias preguntas que nos han hecho el favor de realizar. Las y los participantes, voy a ir dando lectura a las mismas para que podamos irle respondiendo. A ver, dame un segundo. Lo que nos preguntan, lo primero que nos preguntan es, ¿en Jurislex podemos encontrar las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales? Hasta el momento no. Sí tenemos asociadas las acciones de inconstitucionalidad en algunos artículos en específico. Justamente Jurilex surge para consultar las tesis. Nosotros recordemos un poquito que cuando surge la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del 105 constitucional que me establecen las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales como medios de control constitucional, entonces a partir de eso se empezaron a publicar lo que son tesis derivadas de acciones. Si nosotros nos vamos a las materias, vamos a ver que si consultamos jurisprudencias, ¿sí? Vamos a ver tesis que derivaban de acciones o de controversias, en este caso, por ejemplo, acciones. Visualizamos y vamos a ver que este criterio deriva de una acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Este criterio, esta forma de publicar tesis, termina en 2016 cuando viene una reforma al acuerdo 20-2013 en el que dice, ¿sabes qué? Derivados de acciones y controversias ya no se van a publicar tesis, ahora se van a publicar las ejecutorias que pueden consultar ustedes en el apartado de precedentes del Semanario Judicial de la Federación. Y bueno, después de esto, Jurislex, justamente por esta situación, se ha enfrentado a la necesidad de incorporar la consulta de sentencias, de acciones, de controversias y de otras sentencias que no publican tesis, pero son relevantes porque interpretan ordenamientos y estamos trabajando para que en este nuevo rediseño que les prometemos para el próximo año, ustedes puedan consultar directamente las acciones y controversias interpretativas de los ordenamientos para que tengan mayor conocimiento de los criterios aplicables. Entonces, no lo contamos ahorita, pero lo vamos a contar en un futuro, así es que esperemos que la próxima vez que nos veamos ya podamos darles esta noticia. Muchas gracias. Gracias. ¿Cada cuánto se actualiza Jurislex? Sí, Jurislex se actualiza mensualmente, ¿de acuerdo? Es muy importante ver que cuando termina la publicación de tesis, se hace en el apartado semanal del Semanario Judicial de la Federación. Cuando termina el mes calendario, en este caso, estamos hablando de octubre, termina octubre, entonces esa información se agrupa
para generar la Gaceta, que es la medio difusión oficial de manera mensual de la información semanal que se publicó. Entonces, los primeros 5 días hábiles, ustedes después de esos 5 días hábiles van a poder consultar la Gaceta en la publicación oficial que es PDF. Posteriormente se hace el trabajo para hacer las ligas, etcétera, y se libera ya la información en la Gaceta, en la consulta de tesis. Una vez que ya está esta información, es cuando Jurilex la toma porque ya está completa, ya tiene una página, ya tiene las notas, ya tiene la fuente de publicación, la tomamos, la ingresamos, procesamos y la liberamos para su consulta. Más o menos nos tardamos entre un mes, 2 semanas para que se actualice la información. Actualmente ya se está actualizando la información al mes de septiembre y la próxima semana ya podrán consultar la información actualizada a septiembre. Por eso es el margen que se da. La actualización es en cuanto a actualización legislativa y actualización de criterios jurisprudenciales aisladas. Les repito, si una tesis integra jurisprudencia o es superada o es cancelada, automáticamente se elimina. Si una tesis se le pone una nota que dice que contiene una contradicción, esa tesis se elimina y se deja la contradicción. Es la depuración que hacemos independientemente de la actualización que se publique en la semana. Las analizamos, estudiamos e incorporamos. Muchas gracias. Gracias. Y precisamente hay una pregunta vinculada con esta respuesta. Nos dice, en el curso sobre Jurilex del 9 de noviembre, entendí que el sistema depura y filtra las tesis que se vuelven jurisprudencia y no aparecen en el sistema en mención. Sí, correctamente. Lo que nosotros hacemos es mensualmente, aparte de que incorporamos las tesis que se han publicado en el mes calendario anterior a la interpretación de texto jurídico, nosotros contamos con un sistema de decir, a ver, esta tesis contenía una contradicción. Bueno, si ustedes habrán asistido a los martes de jurisprudencia previo, sabrán que existe una jerarquía, que la jurisprudencia es obligatoria jerárquicamente. Si tenemos un criterio de corte y un criterio de sala, pues obviamente se prevalece el criterio de pleno sobre sala. Si ese criterio de sala o el criterio de colegiado es un criterio aislado y ese tema ya fue resuelto en contradicción o ya integró jurisprudencia por un superior, se elimina esa información. Lo que queremos es que ustedes tengan acceso a los criterios jurisprudenciales que son aplicables atendiendo a el ordenamiento, al articulado que están invocando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también nos dicen, comienzo la universidad y aún no me dicen en la universidad cuál es la diferencia entre tesis aislada y tesis de jurisprudencia. ¿Podría por favor explicarlo? Por supuesto. Cuando nosotros ingresamos en cualquiera de las materias, vamos a ver en la consulta de tesis, ¿sí? Vamos a ver en esta parte que hay tesis que están en negritas. Esas son tesis de jurisprudencia. La tesis de jurisprudencia, vamos a ver estas dos, por ejemplo, vamos a ver que contiene un criterio obligatorio. Es decir, esta denominación de asesor jurídico victimal está facultado para promover el juicio de amparo a nombre de la víctima. Este criterio de facultado ya se dijo en un criterio, en una jurisprudencia. Por lo tanto, esta jurisprudencia que en este caso me está diciendo que se integró por el procedimiento de contradicción, lo cual ustedes va a ver más adelante, este criterio es obligatorio, ¿de acuerdo? Y aquí en la parte inferior me dice, ¿sabes que este criterio se publicó el 11 de junio de 2021 y por tanto es obligatorio a partir del 14 de junio de 2021? Yo tengo certeza que a partir del 14 de junio de 2021, todos los operadores jurídicos están obligados, les guste o no les guste, están obligados a aplicar este criterio donde me dice, ¿sabes qué? El asesor jurídico victimal está facultado para promover el juicio de amparo. A diferencia, si usted observa el texto, la redacción, con esta segunda es exactamente la misma. La única diferencia es que este me contiene un criterio aislado, es una tesis aislada, que este criterio no es obligatorio, sin embargo, la puedo tomar de referencia para decir, ah, mira, ¿sabes que la primera sala dijo esto? Porque juez, aplícalo. O para yo aprender, ¿ok? Entonces yo voy a tomar ese criterio. No me obliga, pero sí me orienta de cómo debo de entender lo que dispone el artículo 38 del Código Penal para el Estado de Durango, ¿de acuerdo? Entonces, criterio jurisprudencial, criterio obligatorio para todos los jueces y criterio orientador o criterio aislado o tesis aislada es un criterio orientador nada más. Es una doctrina, por decirlo. Muchas gracias. Gracias.
Y sobre la pregunta anterior de la revisión y de aprobación de las tesis, vale la pena comentar que esta revisión, esta depuración la hace un equipo de abogados especializados que son quienes hacen el análisis. Solo quería comentar eso. Y Muchas gracias. tenemos otra pregunta por aquí. ¿Qué sistema de consulta recomienda que sea más efectivo para los abogados? Definitivamente depende mucho del perfil que esté consultando. Jurislex es un sistema de consulta que ofrece y sirve mucho de apoyo para los estudiantes. Cuando los estudiantes no tienen una idea clara de las materias, el criterio, no sé si es de amparo o estoy hablando de que procede el amparo por cuestiones de violencia, ¿dónde lo busco? Si es en violencia familiar o violencia penal, o en amparo. Bueno, Jurilex, el objetivo es orientarlos a ustedes por materia para facilitarles ese acceso al posible más de 250.000 de criterios que se han publicado, ¿de acuerdo? Y les orienta para decir, a ver, estos son los criterios vigentes, aplicables, invocables. Ahora, si yo estoy haciendo una búsqueda para conocer criterios, evolución de criterios, bueno, definitivamente el semanario es un medio adecuado para consultarlo. Si yo quiero consultar y estar a la última moda de conocer el último criterio, lo que ha resuelto la Corte, lo que ha resuelto tribunales federales, pues consultar el semanario semanal. Ahí cada semana, cada viernes después de las 10:30 aproximadamente, ustedes pueden conocer cuáles son los criterios que ha publicado Poder Judicial interpretativos. De 30 a 40, muy fácil que los conozcan, las ejecutorias, los acuerdos, es muy recomendable. Entonces sí es muy importante ver, depende del perfil. Hay abogados que se van 100% por el semanario, hay otros abogados que han adoptado el Jurilex, entonces depende mucho que se acomode. La información que está en Jurilex 100% está en el semanario. No toda la información en el semanario está en Jurilex por cuestión de que no es interpretativo, no está vigente o ha integrado en jurisprudencia o ha sido una tesis superada. Muchas gracias. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué se requiere para que se incorpore una nueva materia en Jurislex? Lo que se requiere primero es que, pues que haya tesis que estén interpretando. Muchas veces nosotros las interpretamos y nos llegan sugerencias, consultas. Oye, ¿por qué no sacas una materia ambiental, por ejemplo? Oye, ¿por qué no sacas una materia financiera, etcétera? Hay veces que empiezan a surgir muchos criterios muy especializados que nos dan la pauta de decir, se está interpretando la materia, bueno, no es materia financiera, sino es el sistema financiero mexicano. Bueno, ¿por qué no los especializamos? Anteriormente la materia financiera estaba fusionada con la materia mercantil y ahí podrían consultar todos estos criterios. Ahora se está separando, tiene 2 meses que se está separando, se está terminando de eliminar los criterios financieros en materia mercantil para emigrarlos 100% a la materia financiera. Entonces, cuando nos damos cuenta porque están surgiendo nuevos criterios o el propio usuario nos dice, oye, ¿por qué no especializas esa materia? O los órganos jurisdiccionales o los órganos especializados, bueno, podemos empezar a trabajar una nueva materia. Pero todo esto es un trabajo conjunto de nosotros como personal, de los órganos jurisdiccionales y de ustedes como usuarios de estos sistemas de consulta. Muchas gracias. Gracias. También nos preguntan, ¿hay alguna forma de marcar o guardar dentro del mismo sistema las sentencias que no sean importantes? Jurislex hasta el momento no maneja sentencias, entonces no les puedo responder en ese momento ese sistema, esa respuesta, o más bien no les puedo responder esa pregunta. Jurislex lo que permite simplemente es tener un resultado, ir filtrando a partir del ordenamiento, de una búsqueda, sí, para allegarse a los criterios pertinentes que le puedan servir a su consulta. Ok, pero ¿se pueden guardar estas tesis? ¿Se pueden marcar las tesis que a ellos les interesen? No, las tesis se pueden descargar únicamente. Estamos trabajando justamente, si yo selecciono, por ejemplo, una, por ejemplo, aquí yo las marco en la parte inferior, las visualizo y yo puedo aquí determinar marcar, simplemente volver a marcar y en la parte superior tengo la opción de descargar. Yo puedo decir, bueno, quiero descargar la tesis, pero también sabes que quiero que me descargues el articulado, quiero que me descargues el concepto, en que en documento en PDF, entonces yo en ese caso podré marcar todas
las marcadas o toda la búsqueda y simplemente le daré descargar y vendrá la información. Esta es la tesis. ¿Sí, sí se alcanza a ver? La pantalla, la Sí. tesis, y en caso que haya yo seleccionado los artículos, los conceptos, vendrán en la parte inferior. Ya después de esto yo los puedo guardar en mi computadora o los puedo imprimir. Pero próximamente estamos trabajando a que esto sea más amigable y tenga más funcionalidades justamente para que sea más fácil este guardado o conservación de la información. Muchas gracias. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿en Jurislex puedo encontrar todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o solo en las que México ha sido parte? Jurislex, nuevamente les reitero, hasta el momento no podemos ingresar sentencias porque tenemos un registro diferente, su información diferente. En este caso, lo que nosotros estamos trabajando ya es para que el próximo año tengamos estas sentencias de acciones y controversias y también se incluyan las resoluciones de la Corte Interamericana en esta materia. Estamos justamente trabajando en ello, dado la importancia, dado los nuevos criterios y dado la solicitud por parte de ustedes para ir incorporando esa materia que es definitivamente de gran importancia para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, hay muchos comentarios que nos hacen sobre la ponencia y sobre el sistema de consulta, que nos dicen que les agiliza la búsqueda de los criterios y de las tesis que son de su interés. También nos comentan que les va a apoyar para agilizar las búsquedas y ahorrar tiempo. Ay, perdón, es que están llegando justo ahora. Agradecen a la maestra Maldonado la excelente ponencia y nos preguntan en dónde podemos saber, volver a ver la sesión para que puedan ustedes complementar sus notas. Como les comenté en un inicio, estas sesiones se quedan grabadas y se guardan para que se puedan volver a visualizar tanto en la plataforma Moodle de Casas de la Cultura Jurídica como en la cuenta de Facebook de la Corte, como en el canal de YouTube. Ahí se encuentran las grabaciones de los videos de los 4 módulos que integran estas jornadas de actualización, estos martes de jurisprudencia. Si quieren regresar sobre el tema, pueden hacerlo. También tenemos otras actividades en las que también pueden participar y en las que también abordamos estos temas, los temas de los sistemas de consulta de tesis, tanto obligatorias como relevantes. Y aquí cabe hacer el comercial. Tenemos todos los martes y jueves, o los días martes y jueves, una actividad que se llama La jurisprudencia, su difusión y consulta. Es un webinar que se lleva a cabo de 5 a 7:30 de la noche y que ustedes pueden registrarse para volver a tomar y volver a conocer los conceptos y las herramientas para hacer búsquedas eficientes en los sistemas de consulta que tiene la Suprema Corte de Justicia. Solamente tienen que mandar un correo electrónico a cursosjurisprudencia@ssjn.gov.mx y se les asigna una fecha para participar y pueden volver a participar las veces que quieran. ¿Qué otra vez que vienen aquí? Bueno, ahí pueden tomarlo. Nos preguntan si existe algún manual de consulta. Sí, claro que sí. En la parte, si ustedes ingresan a cualquier materia, en la parte superior derecho existe un manual de usuario, el cual ustedes pueden visualizar y se actualiza igualmente y ustedes pueden ver de manera detallada más de 100 páginas en que nos describe qué partes tiene, qué materias tiene, los apartados de cada una de ellas, qué pueden encontrar en cada una de ellas. Obviamente lo pueden ampliar para efecto de que se visualice la información, etcétera. Y del lado izquierdo pueden ir directamente a un apartado si es que quieren ver cómo se visualiza, ¿sí? Y el contenido en cada una de estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, también quiero comentarles sobre otra actividad que llevamos a cabo también con las Casas de la Cultura Jurídica y que son las jornadas de difusión y consulta con ejercicios por materia. Estas se llevan a cabo el último viernes de cada mes y para este mes de noviembre tenemos una sorpresa, así que les pedimos que estén atentos y que participen en estas jornadas que se van a llevar a cabo el día 26 de noviembre, igualmente es en un horario de 5 a 7 de la noche.
ustedes tienen que entrar a la plataforma, entrar a la página de internet de la Corte en el apartado de cursos y registrarse en Casas de la Cultura Jurídica. La verdad es que vale mucho la pena. Es una nueva materia que acabamos de incorporar al sistema de consulta por ordenamiento Jurislex, bueno, que se va a incorporar al sistema de consulta por ordenamiento Jurislex. Así que no se lo pierdan y regístrense, que va a ser de su interés, estoy segura de ello. Y es que siguen comentándonos sobre la utilidad que le van a dar a esta herramienta. Y por aquí tengo una duda que dice, en el caso de la ley orgánica de Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que regula el antes llamado procedimiento contencioso administrativo o juicio de nulidad, ¿en qué apartado se busca? ¿Se busca en el apartado de la materia administrativa? Sí, definitivamente si es una materia que regula el procedimiento administrativo, se debe de encontrar en este apartado. En este caso tenemos la ley, únicamente la ley de procedimiento administrativo, pero si es una ley que no ha sido interpretada hasta el momento, no la vamos a incluir. Si es una ley que ya tenemos algún criterio, sí se debe de incluir. Entonces tenemos un listado de ordenamientos pendientes por incorporar y seguro voy a tomar nota, lo revisamos y nada más esperar que se interprete. En el caso de que haya algún criterio, tenga la seguridad que gracias a usted pronto la podrá localizar aquí en materia administrativa de Jurislex. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también nos preguntan, bueno, felicitan a la ponencia y preguntan, ¿a partir de qué año es el contenido de los criterios de improcedencia? Son todos aquellos que se han emitido en relación a la ley de amparo vigente, que se siguen siendo vigentes. Entonces, esos van a entender simplemente que se han emitido y que sean aplicables al juicio de amparo hoy por hoy. Sí, es que no es que haya un año específico, sino simplemente si son jurisprudencias que sí continúan vigentes, es decir, aplicables, se mantienen. Si por alguna circunstancia hay un cambio de criterio, simplemente se eliminaría y se eliminaría la voz de la cual depende. Muchas gracias. Y también es una pregunta que no tiene que ver con este sistema de consulta de tesis por ordenamiento, con Jurislex, pero que me gustaría leerla para invitarlos además a que vuelvan a las anteriores sesiones de este martes de jurisprudencia y que puedan saber más sobre el tema, justamente a la sesión del Semanario Judicial de la Federación, porque nos preguntan en dónde se puede consultar, en dónde se pueden consultar las jurisprudencias históricas. Ay, maravilloso. Las jurisprudencias históricas se consultan justamente en el Semanario Judicial de la Federación, SCJ, sjf.go.scjn.go.mx. Van a entrar a lo que es el Semanario Judicial o en la página oficial de la Suprema Corte. Si se puede hacer ¿se puede hacer la muestra? ¿Sí? Sí, claro. Ah, ok. Bueno, justamente en la página de la Suprema Corte de Justicia, en la parte inferior tenemos el Semanario Judicial de la Federación y tenemos este apartado de sistematización de tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación. Damos un clic y lo voy a hacer un poco más pequeño. ¿Sí? Y vamos a ver en la parte superior lo que es la jurisprudencia histórica, que abarca de la primera a la cuarta época, criterios que me interpretan la Constitución de 1857. Este es un gran apartado de reciente incorporación y esto me permite decir que el Semanario Judicial de la Federación tiene todos los criterios emitidos de la primera a la cuarta época, que me permite hacer la consulta por palabra, frase, registro digital, búsqueda por tema o semblanza. Y los invitamos a que consulten el semanario en todos sus apartados y también Jurislex. Muchas gracias. Muchas gracias. Justo recientemente se incorporó este apartado de la jurisprudencia histórica en el sistema de consulta del Semanario Oficial de la Federación. Ya tenemos todas las épocas del semanario para que ustedes puedan consultarlas y también los invitamos a estar atentos porque es probable que tengamos también una actividad justo con esta materia, con la jurisprudencia de la primera a la cuarta época. Estén atentos, suscríbanse a las redes sociales de la Suprema Corte, tanto a Twitter como a Facebook y a Instagram, y también visiten la página de la Corte. Ahí vienen todos los cursos que sobre la difusión de la jurisprudencia organiza la Corte. Y también para las personas que preguntaron dónde pueden volver a ver más información sobre el Jurislex, quiero comentarles que mañana miércoles, tenemos una actividad de 4 a 6 de la tarde
en la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación, que se está realizando en estos días. Los invitamos a participar, los invitamos a que inviten a sus compañeros interesados, a sus compañeras interesadas a participar en este evento. Vamos a tener un taller sobre las herramientas de búsqueda en este sistema de consulta de tesis por ordenamiento. Participen y regresen sobre los videos que les comento que están tanto en Facebook como en YouTube, como en la plataforma de Moodle de la Corte. Y bueno, solo me queda agradecer a la maestra Maldonado, agradecerles a todas y a todos ustedes por su interés y por su participación, y agradecerle también a nuestras compañeras, a Vanessa y a Ruth, que nos hicieron favor de realizar la interpretación de esta sesión, de estas jornadas en lenguaje de señas mexicano. Muchísimas gracias, Ruth, muchísimas gracias, Vanessa, y decirles que los esperamos en las actividades que llevamos a cabo en la Corte para difundir la jurisprudencia y los criterios obligatorios y relevantes emitidos por el Poder Judicial de la Federación. Los vemos mañana en la Feria del Libro Universitario con este tema, y los vemos también el viernes 26 con una sorpresa que tendremos. Que tengan ustedes muy buena tarde y los veo pronto. Chao.